La sangre de los mártires ha sido el fermento del cristianismo. La sangre de los mártires ha sido el fermento del cristianismo. Esta es una vieja frase de la historia de la Iglesia, en el que se refleja muy bien cómo es que los cristianos han progresado y han avanzado de una forma exponencial cada vez que han sido martirizados, agredidos, injuriados, torturados, y muchos de ellos han entregado su vida, han entregado su ser sirviendo a Jesús o declarando su sometimiento al Señor Jesús, de tal forma que eso, en vez de frenar el avance del cristianismo, como ha sido la verdadera intención de diferentes grupos o diferentes gobiernos o diferentes enemigos del cristianismo, eso ha redundado o ha resultado en mucha más expansión del cristianismo. Te vuelvo a leer el texto que ha sido motivo de nuestra reflexión en estos últimos días. Dice así, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Te decía que me ha tocado oficiar alguna cantidad de funerales, y este versículo ha sido usado, lo he usado muchas veces para mi mensaje o mi sermón en un evento de un funeral presencial, aunque ya también ahora en estos días me ha tocado acompañar a personas en funerales vía online. Bien difícil toda esta situación que estamos viviendo. Y cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a esta declaración de la palabra de Dios, muchas veces llegamos sin esperanza. No nos acostumbramos justamente a despedirnos de las personas que queremos. No nos resignamos a perder a alguien que amamos. No queremos ceder ante la separación, porque efectivamente nadie de nosotros quiere morirse. Nadie de nosotros quiere entregar la vida. Al contrario, queremos estar aquí por siempre. Y aunque sabemos que no vamos a estar aquí por siempre, de todas formas no nos preparamos ni tampoco nos acostumbramos a vivir esos momentos de tener que dejar ir a personas muy amadas, a personas muy queridas. Ahora, esas son en las mejores circunstancias, pero hay circunstancias como las que acabamos de leer del texto. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y este es otro contexto, esta es otra realidad. Esa es una realidad de agresión, donde, te repito, los cristianos están siendo violentados por confesar y por creer en Jesús como su Salvador, en Jesús como su Señor, en Jesús como el Mesías, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, confesar que Jesús es la autoridad de sus vidas. En fin, ellos han decidido abierta y claramente que Jesús es el eje de su existencia. Y por eso han sido muchos de ellos perseguidos y lastimados. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hubo persecución para los cristianos en el siglo I? Bueno, la cuestión aquí era muy, muy sencilla. Había este conflicto de la sociedad romana, de la sociedad pagana, porque esta sociedad declaraba abiertamente que el emperador, que el gobernante era el dueño de todos, era el señor de todos.
Pero los cristianos habían tenido una experiencia brutal de transformación y de conversión que los llevaba a declarar que ellos le pertenecían a Jesús. Y este es el mero punto. Este es el punto que hace el parteaguas en una vida. Cuando una persona escucha de Jesús, escucha la información de Jesús y luego dice, bueno, qué interesante información. Voy a pensarla. Es diferente de esa persona que escucha la historia de Jesús, pero en ese momento su corazón es alumbrado por el Evangelio. Su mente por fin recibe una luz. Su corazón que ha estado muerto, llega el Espíritu de Dios y con esas palabras del Evangelio, esa persona se da cuenta, se hace consciente de lo aberrante que ha sido su vida, de lo falso en lo que ha estado parado, del lugar tan débil en que él ha estado confiando su existencia, o de la persona o de la ideología tan frágil, que de repente cuando escucha de Jesús, el Señor Jesucristo se hace real y se hace presente en su vida. Y entonces ocurre algo insólito, algo que está velado para mucha gente, pero que está abierto para nosotros, que está abierto para ti. Ocurre algo que se llama el nuevo nacimiento. Esa persona se quebranta, se rompe, llega al convencimiento de que su existencia sin Dios y sin el Señor Jesús, su existencia está vacía, totalmente resquebrajada por una vida de insensibilidad hacia el pecado, y que necesita de el perdón y del amor de Dios, porque de otra manera su vida seguirá estando en una desgracia existencial, en una desgracia brutal de la que nunca se va a poder levantar. Es entonces cuando esa persona reconoce toda esa rebeldía y toda esa oposición que él ha tenido a Dios. Y entonces esa persona confiesa su maldad, confiesa su pecado, se da cuenta por primera vez cuán miserable es su vida si Dios no lo toca y lo transforma y le concede el perdón y lo hace una nueva creación. Ese evento es único, es una realidad espiritual, por supuesto, de tal forma que eso hace que las personas, después de que han confesado que Jesús es su Señor, que abren su corazón a Jesucristo y que son hechas una nueva creación, ahora digan, Jesús es mi Señor y no me importa nada, ni siquiera me importa mi propia vida, con tal de seguir confesando y declarando y creyendo que Jesús es el Señor mío, de mi vida. Entonces, ese evento, ese nuevo nacimiento, es lo que hace una diferencia radical entre una persona que oye la información del Evangelio y le parece atractivo, le parece interesante, le parece una buena filosofía y una buena cosa, ¿verdad? Amable, y bueno, que los cristianos hagan oración por mí y me digan algo de su Biblia. Pero ve la otra
realidad de la otra persona. Esa otra persona se da cuenta de que su vida sin Dios es una miseria, y a menos que Dios la toque y la transforme, su vida tendrá esperanza. Esperanza no solamente en este mundo, sino esperanza eterna. Y por eso vale la pena entregar el corazón a Jesús para que Él nos haga una nueva creación, pero al mismo tiempo nos da esperanza de que esta vida que estamos viviendo ahora mismo no es lo último ni es lo único, sino que de aquí en adelante nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo es estar en la presencia de Dios, es estar con Él, es pasar toda la eternidad con ese Jesús, con ese Cordero que entregó su vida por nosotros. Y por eso, morir para un cristiano no es la mayor de las desgracias. Al contrario, es la mayor dicha, la mayor gloria, la cosa más sublime que una persona puede experimentar, porque eso lo transportará directamente a la presencia del Jesús que lo amó. ¿Oras conmigo? Señor Jesús, anhelamos ese día en que podamos verte. Anhelamos ese día en que ya no tengas que estar oculto a nuestros ojos. Anhelamos ese día en que podamos estar en tu presencia por toda la eternidad. Y seguramente que toda esa gloria y toda esa dicha nunca será comparable a nada de lo que hay en este mundo que sin ti está en una grande miseria y se está cayendo a pedazos. Gracias por darnos esperanza de una eternidad contigo. Gracias por comprarnos con tu sangre y acercarnos a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.